Solo hay 5 rollos oficialmente dentro del Tanakh. Dentro del Antiguo Testamento tenemos 5 rollos. Tenemos, por ejemplo, el libro de Lamentaciones, tenemos el libro de Cantar de los Cantares, tenemos Eclesiastés, tenemos Ruth y tenemos Esther. Solo estos 5 libros son considerados rollos y son parte de los escritos. Ustedes saben que el Antiguo Testamento está dividido en 3. Tenemos Torá, tenemos profetas y tenemos escritos. Esther pertenece a la sección de los escritos. Entonces yo quiero que estudiemos, que tomemos un momento para ir sobre este libro. Este libro se le atribuye, según este gran historiador Flavio Josefo, se le atribuye al primo de Hadasá o de Esther, aunque algunos dicen que también pudo haber sido Esdras o Nehemías. Entonces este es más o menos el fundamento o de los escritores. Pero hay un dato importante, porque hay un personaje aquí que usted y yo ubicamos, llamado Hitler. En 1944 Hitler dijo lo siguiente, y lo quiero citar textualmente. Él dijo esto en su discurso, pues obviamente ante los nazis. Él dijo que si los nazis perdían la guerra, los judíos podrían celebrar su segunda fiesta de Purim. Este es un dato muy interesante, porque Hitler sabía de la fiesta de... Y tú dices, ¿qué hace un hombre antisemita, antijudío totalmente? Él conoce sobre la fiesta de Purim. ¿Por qué la está citando? Dentro de la historia, usted lo puede buscar. Él cita la fiesta de Purim porque él conoce sobre la fiesta de Purim. Entonces yo quiero decirles que hay una controversia respecto al libro de Esther o el rollo de Esther. ¿Cuál es la controversia? Se ha cuestionado mucho acerca de la inspiración divina de este libro. Hay mucha gente que dice, bueno, el libro de Esther yo creo que no debería de estar en los 66 libros de la Biblia. Esa es la controversia, porque dicen, dentro del libro de Esther se habla mucho de otros dioses, se habla de otras prácticas, se habla de otra cultura, y además, ¿qué creen? En el libro de Esther no aparece el nombre de Dios. Y entonces para los religiosones dicen, ahí está, ese libro no debería estar dentro de la Biblia, porque ni siquiera menciona el nombre de Dios. No encuentras en ningún lado ningún título, ni el tetragramatón sagrado en el libro de Esther. Y entonces dirían, por eso nosotros no deberíamos de celebrar Purim. Ahí está. Yo les digo una cosa, hay que leer, hay que estudiar, porque si solamente utilizas ese argumento para decir que por eso no debemos de estudiar este libro, déjame decirte que hay muchas más historias en la Biblia. Si tomamos como paradigma esto que acabo de decir, que lo que aparece en el libro de Esther se parece a otras historias de otras culturas, podemos también tomar ese argumento para decir que, por ejemplo, que historias de otros personajes en la Biblia también se parecen a las de otras culturas, y decir, no, por eso no las vamos a tomar en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, hay un documental, la otra vez estaba yo viendo, no voy a decir su nombre porque pues vaya a ser para tropiezo, pero hay un documental que están atacando sobre la deidad de Jesús, y empiezan a analizar el personaje, la vida de Jesús, y la comparan con otra historia en otra cultura, y dicen, es la misma, es una copia. Por eso niegan la divinidad del propio Jesús. Entonces, si nosotros tomamos esos argumentos, podríamos desacreditar muchos personajes. Entonces tampoco es válido. Necesitamos entender que aunque haya estas controversias, necesitamos aterrizarlo acerca de lo que la misma Biblia maneja como unicidad. ¿Qué es la unicidad? Que la palabra de Dios no se contrapone. Entonces todo lo que está escrito en el libro de Esther no se contrapone contra ningún otro libro en la Biblia. Eso es importante. Ahora escuchen lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:4. Dice, en los postreros tiempos, escuchen, ¿quieren saber en qué tiempos estamos viviendo? En los postreros tiempos. En los postreros tiempos, dice aquí el apóstol Pablo, la gente le daría más importancia a las fábulas que a la verdad de Dios. Y entonces ahí la otra vez alguien me refutaba y decía sobre la fiesta, sobre el libro de Esther, y le digo, ¿tú estás atendiendo más a las fábulas
que a lo que dice la palabra de Dios. Debes de tener mucho, mucho cuidado, porque que si Martín Lutero, que si Calvino, yo les voy a decir algo. Yo no estoy de acuerdo con los mal llamados padres de la iglesia, que lo único que hicieron fue torcer la escritura, con todo respeto, porque había un antisemitismo en ellos. Quiero mencionar, por ejemplo, a Martín Lutero, y no quiero pisar callos. Yo sé que algunos consideran, digo Martín Lutero y casi se quieren parar y hacer así. Con todo respeto, hay que estudiar a un hombre como Martín Lutero y escuchar que él, por ejemplo, él dijo esto, y lo voy a citar textual, usted lo puede buscar. Cito textual lo que él dijo: personalmente desearía que jamás hubiera sido escrito el libro de Esther. ¿Qué dice Martín Lutero? Jamás, yo desearía que jamás se hubiera escrito el libro de Esther. Aparte de religioso, machista. Porque saben que el libro de Esther es uno de los 2 libros. En toda la Biblia solamente tenemos 2 libros con nombre de mujer: Esther, y el otro, ¿cuál es? Ruth. Entonces, obviamente para los machines esto les pisa, les causa molestia. Entonces, machines en el sentido de que son demasiado machistas. Déjenme decirles que hay un sector dentro del cristianismo que son demasiado machistas. Entonces, cuando se encuentran con un libro como el de Esther, dicen: "Ay, esto no debería de estar aquí, no se debería de haber escrito". Es más, Martín Lutero dice lo siguiente respecto a la carta del apóstol Santiago, ¿no? Respecto al líder de la iglesia primera, Santiago, dice: la califico como una epístola de paja. Eso es lo que dice Martín Lutero. Martín Lutero dice: el libro de Santiago, la carta de Santiago, es como paja, es como, no sé ni para qué la escribió. Eso es lo que dice el fundador de algunas denominaciones como Martín Lutero. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si yo tomo esas premisas que Martín Lutero dijo y las tomo para interpretar la Biblia, pues la voy a interpretar mal. Hay que ir a los fundamentos. Y yo les quiero decir, en Colectivo 7 tenemos un fundamento. El fundamento de fe que tenemos aquí es que nosotros aceptamos los 66 libros de la Biblia. Nosotros no decimos: bueno, este libro sí, este libro no, este como que no, yo creo que ese no lo vamos a tomar. No, mis hermanos, aquí en Colectivo 7 un fundamento de la fe es que tomamos toda la escritura, y dentro de toda la escritura está el libro de Esther. Entonces hay que analizarlo. Entonces nosotros consideramos como fundamento de fe toda la escritura, y que de alguna manera fueron divinamente inspirados y sobrenaturalmente preservados. ¿Sabía usted eso? Que no sabemos la guerra, el conflicto, todo lo que cada libro tuvo que pasar para que fuera considerado dentro del canon establecido en la escritura. Y el libro de Esther, es uno de esos libros que sufrió mucho, y sí, estuvo a punto de quedar fuera del canon, precisamente por lo que acabo de decir. Porque el canon decía, uno de los estándares que maneja este canon es que debería de contener el nombre de Dios. Que si queremos que un libro esté dentro de la Biblia, pues por lo menos hable de Dios. Pero este libro no habla de Dios. Dios está escondido en este libro. Y entonces usted está sentado escuchando diciendo: ¿y entonces para qué lo vamos a ver si no habla de Dios? Esa es la idea. Vamos a encontrar cómo Dios trabaja en nuestra vida cuando usted y yo no lo estamos viendo. ¿Saben que Dios no siempre está visible? Incluso alguien me ha dicho: es que no sé, como que siento que Dios no me escucha. Tú sientes que Dios no te escucha. Dios te está escuchando. Lo que pasa es que tú quisieras verlo, quisieras de alguna manera tener esa sensación de que te está escuchando, pero no siempre es así. Eso se llama emocionalismo. Y obviamente en la cultura actual le damos mucho énfasis a las emociones. No es tan mal, pero tampoco es un factor que nos diga que realmente Dios es o no es. Por supuesto que Dios lo prometió y Él siempre está ahí. Lo digan mis emociones o no lo digan, Dios siempre cumple su palabra. Entonces, yo les digo una cosa: esto es parte del fundamento de Colectivo 7, y entendemos esto, que cuando alguien se levanta y dice: yo no acepto ese libro de la Biblia, esa persona se está poniendo por encima de la Biblia. Y mucho cuidado. Si usted escucha a alguien así decir: bueno, eso es lo que dice, pero yo creo que esa persona se está poniendo por encima
de lo que dice la Biblia, lo cual es totalmente peligroso, porque es así como se empieza a torcer la palabra de Dios. Entonces, esta es una temporada especial porque ya estamos en vísperas de comenzar las fiestas del Señor. Y aunque esta no es una de las 7 fiestas que establece la palabra de Dios en Levítico 23, vamos a conocer cómo se originó esta celebración y cómo se relaciona con nosotros y cómo apunta también hacia el final de los tiempos, lo cual para mí se me hace muy relevante. Entonces, así va a terminar la historia de la humanidad, tal y como vamos a aprender dentro de unos momentos. Vamos a Esther capítulo 1, versículo 1. Tomen su Biblia y dice así. Si se pueden poner en pie, leemos el primer versículo en reverencia a la palabra de Dios. Dice Esther 1:1: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Pueden ustedes tomar su lugar, muy amables. Quiero darles rápido el contexto histórico. Es que aquí hay historia muy importante que decir para que ustedes se ubiquen dónde estamos cronológicamente en la historia de la humanidad. Esto es un elemento muy importante, porque esta es la gran diferencia de cuando lees un cuento, cuando lees una leyenda, a cuando lees la palabra de Dios. Esta es la gran diferencia. Cuando tú lees un cuento, cuando tú lees una leyenda, no tienes datos específicos, no los puedes ubicar, porque es un cuento, es una leyenda. Pero ¿qué crees? Cuando lees la palabra de Dios, hay datos que podemos abrazar y que podemos entender y ubicar en la historia de la humanidad. Esto no es una historia aislada de la humanidad. Esta es una historia que está dentro de la humanidad, y por eso le da veracidad al libro de Esther, porque la podemos ubicar dentro de la historia. Esa es la gran diferencia de cuando leemos un cuento, una leyenda, a cuando leemos la historia del libro de Esther y de más historias en la palabra de Dios. Entonces déjenme ubicarlos. Por ejemplo, Segunda de Crónicas capítulo 36, anótenlo ahí al margen de sus notas. ¿Qué quiere decir Segunda de Crónicas 36? Bueno, Segunda de Crónicas nos pone cronológicamente en el tiempo de la historia donde el pueblo de Israel está siendo de alguna manera llevado cautivo por Nabucodonosor. ¿Cuántos se acuerdan del buen Nabucodonosor? ¿Recuerdan? Estamos en ese periodo de la historia donde Nabucodonosor llega a Jerusalén y empieza a tomar cautivo al pueblo de Israel y se los lleva a Babilonia. Entonces precisamente es en este momento donde usted sabe que dentro de esos cautivos, ¿quiénes iban? ¿Alguien se acuerda qué personaje iba cautivo? ¿Quién? Daniel y sus amigos. Entonces ahí está Nabucodonosor. Es un imperio, el de Babilonia, muy próspero, muy fuerte, y llega a conquistar Jerusalén y toma cautivos. Entonces usted sabe, cuando usted lee el libro de Daniel, usted conoce más sobre Nabucodonosor, conoce más sobre la historia del pueblo de Israel en Babilonia cautivo. Pero usted sabe que ahí no acaba todo. Nabucodonosor muere y le sucede a su hijo el trono. Su hijo se llama Belsasar. Ahora su hijo es un fiestero, parrandero, irresponsable, que le duró el reino bien poquito. En manos de su hijo Belsasar, el imperio de Babilonia cae en manos del imperio persa. Aparece entonces Ciro el Grande. Entonces ahora Persia es la potencia mundial, acaba de vencer a Babilonia, y entonces Ciro el Grande toma posesión. Pero Dios le habla a Ciro, y ¿saben qué es lo que Dios le dice a Ciro? Dios le dice a Ciro: deja ir a mi pueblo. Y entonces Ciro dice: alguien me habló, creo que es Dios. Judíos pueden regresarse a su pueblo Jerusalén. ¿Quieren saber cuántos judíos regresaron de Babilonia a Jerusalén? El 2.5% aproximadamente. De 2 millones de judíos que había en el imperio, solamente 50,000 se calcula aproximadamente que regresaron. ¿Qué pasó con todos los demás? Dijeron: no, a Jerusalén otra vez. No, aquí estamos bien en Babilonia. Sí, son medios idólatras, son medios paganos, son medios inmorales, son medios pervertidos, pero pues ya hicimos aquí nuestra vida, ni modo que nos regresemos. Aquí nos quedamos, ¿no? Pero además aquí es la potencia mundial, la modernidad del mundo, la ciencia, la tecnología. Estamos bien.
Era como el Estados Unidos de ese entonces, ¿no? Y estamos bien aquí. Es más, hemos de ser la envidia de nuestros paisanos que están allá. Aquí nos quedamos. Ciro obedece la orden de Dios, pero muy pocos regresaron. Eso es muy triste. Pero entonces Ciro muere, y cuando muere Ciro le deja el trono, que más bien lo intercepta Darío el Medo, perdón. Él entra al quite y toma el imperio. Recuerden, venimos de Nabucodonosor a Belsasar a Ciro, y Ciro ahora a Darío el primero. Entonces él tiene ahora el poder, él tiene ahora de alguna manera la potencia del mundo. Es después de Darío el Medo que entra en acción el rey Asuero, el que acabamos de leer, que en realidad su nombre no es Asuero, sino Jerjes. Usted lo puede buscar en la historia del mundo, buscar a Jerjes y le va a aparecer. Él es Jerjes primero. Asuero es un título, no un nombre. Es como decir Faraón. Faraón no era su nombre, Faraón era su título. Entonces, dentro del reino persa, Asuero era un título. Entonces nos encontramos con Asuero. Ahora él es una potencia, y ahora él quiere gobernar el mundo, como siempre ha sido la idea de todas las potencias. La idea es dominar todo el mundo, pero todos sabemos que no sucedió así. Obviamente Asuero o Jerjes muere, y pasa el reino persa a su descendiente llamado Artajerjes, que por ahí aparece en ciertas películas. Artajerjes aparece ahí, es el descendiente de Asuero o de Jerjes. Y entonces a él se le descompone el reino porque llegan los griegos. ¿Quién creen que aparece? Alejandro el Magno. Dice: ¿ustedes son potencia? No, hombre. ¡Fum! Llega a Grecia con toda su potencia y arrasa. Ustedes saben que Alejandro el Magno arrasó con toda la civilización. Toda la filosofía griega está difundida en todo el mundo hasta la actualidad. Pero ustedes saben que Alejandro el Magno no fue eterno. A Alejandro el Magno le sucedieron sus 4 generales. De sus 4 generales, el que más sobresale y que tiene que ver con nosotros es Antíoco Epífanes, porque a él le tocó gobernar. De los 4 le tocó gobernar en Judea, es decir, en el pueblo de Israel. Y entonces surgen los macabeos, y entonces esa pelea, esa batalla da origen a la fiesta de Hanukkah. Esto es historia pura, perdón, pero tengo que darles el contexto. Y entonces, pero ahí no acaba todo, porque la dominación de Grecia parecía imparable, pero para uno grande apareció otro más grande. Llegaron los romanos, llegó Pompeyo, y Pompeyo llega y les quita el reino a los griegos, y ahora Roma se establece como una potencia en todo el mundo. Pompeyo da paso a Herodes el Grande. ¿Quién es Herodes el Grande? Nada más tiene que leer Mateo, usted tiene que leer los evangelios, y ahí está Herodes el Grande. Sí, el que reinaba sobre Judea en la época de Jesús, del nacimiento de Jesús. Ese es Herodes el Grande. Y bueno, hasta ahí me voy a quedar, porque si no ya los veo como que están así, como que ya no entendí nada, así, por eso ya no quise ir a la escuela. Entonces, pero es ubicarlos más o menos en el contexto histórico antes y después. Entonces quedamos que Jerjes o Asuero, él recibe el reino de Darío. Darío a su vez lo recibió de Ciro, Ciro a su vez de Belsasar, y Belsasar a su vez de Nabucodonosor. Entonces nos encontramos que hay un montón de judíos en estas 127 provincias. ¿Me puedes poner el versículo 1? Dice el versículo 1 en el versículo 1 de Esther, dice: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó ¿desde dónde? Desde la India hasta Etiopía. ¿Saben que eso era demasiado? Eso incluía Irak, Irán, Pakistán, Libia, Líbano, Israel, un montón de naciones más. O sea, el imperio que este cuate reinaba, perdón la expresión, era bastante grande. Entonces este es un hombre con mucha autoestima, digámoslo así. Tiene control y tiene dominio. Muchas gracias, Vico. Tiene mucho control y mucho dominio sobre el pueblo, ¿no? Entonces dice el versículo siguiente, 1:3:
En el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. Mucha atención aquí. Dice que en el tercer año de su reinado él hace un gran banquete. Vaya que era fiestero este rey. La razón de este banquete, según los historiadores nos dicen, la razón del por qué él está haciendo un banquete, ¿saben qué es lo que quiere hacer? Una campaña militar contra Grecia. Asuero se siente muy fuerte, se siente muy dominante y dicen, lo único que me falta tomar es Grecia. Yo quiero Grecia. Entonces, pero sabe que Grecia es una potencia también. Entonces necesita juntarse, manda a traer a todos sus gobernadores, manda a traer a todos sus sátrapas, los tiene ahí y les invita el banquete, hace un banquete. ¿Sabe cuánto duró el banquete? 6 meses. Esas son fiestas y no y no lo que pasa allá en mi pueblo. 6 meses de fiesta, banquete, desenfreno, bebida, todo lo que da durante 6 meses. Lo que él quería era tenerlos aquí en la bolsa y decir, ahora sí, señores, vamos por Grecia. Eso es lo que pretendía este hombre Asuero. No pierda de vista, por favor, todos los detalles que digo sobre este hombre, porque en un momento, más adelante lo vamos a relacionar. Hay una analogía, hay un simbolismo sobre este rey muy interesante. Entonces, el pueblo de Israel, déjeme decirle que para este momento corría un grave peligro. ¿Cuál era el grande peligro? Que la mayoría de los israelitas estaban en este reino. Muy pocos se habían regresado. Saben que si el pueblo persa se hubiera decidido a acabar con el pueblo judío, lo hubiera exterminado totalmente, porque eran muy pocos los que habían regresado. No es lo mismo que Hitler cuando hizo su solución final. ¿Recuerdan? Hitler quería acabar con todos los judíos, lo cual era una locura, porque solamente iba a poder acabar con los que estaban en Alemania, Italia, pero no iba a poder acabar con todos los que ya estaban regados por todo el mundo. Eso era una obsesión que él tenía. Pero en este caso, si Asuero se hubiera decidido acabar con ellos, lo hubiera podido hacer, porque eran tan pocos los que se habían regresado a comparación de los que iban a morir acá. Era una grave tragedia. Dice Esther 1:10, continuamos en nuestra lectura. Termina su banquete de 6 meses y dice, para terminar este banquete de 6 meses vamos a hacer un banquete más, pero este va a durar 7 días nada más. Entonces dice el versículo 10, el séptimo día, es decir, el séptimo día del banquete, estando el corazón del rey alegre. Qué bonito suena ahí, ¿no? Estoy alegre del vino. No, estás borracho. Dice aquí, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Biztá, Arbona, Bigtá, Bactá, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey, enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Aquí empieza la trama. La trama es la siguiente: el rey está alegre, dice la Biblia, está alegre de tanto vino, y dice, manda a sus eunucos. ¿Quiénes son estos eunucos? Son 7 personas que estaban alrededor del rey, los cuales eran castrados y que estaban a cargo del harén del rey. Y se entiende por qué estaban castrados, ¿no? Entonces estaban encargados del harén del rey. Entonces manda a estos 7 eunucos y dice, tráiganme a la reina para que venga a exponerse delante de todos mis invitados. Si usted alcanza a leer entre líneas, no era solamente que ella viniera. Lo que el rey quería era que se desvistiera, o que viniera prácticamente desnuda y se presentara delante de sus amigos. Obviamente la reina Vasti dice, Nel, no, cero, nada, no se puede. Y regresan los eunucos con el rey y le dicen, oye, no, dice tu reina que pues nomás no quiere venir. Y entonces el rey Asuero, que domina 127 provincias y que es una potencia, dice, ¿cómo que mi esposa no quiere venir? Entonces ya se imaginan de qué color estaba el reycito
Asuero. ¿Quieren saber cuál era su preocupación? La Biblia lo dice, versículo 17 y 18. Esta es la preocupación del rey, y van a ver que es muy contemporáneo esto. Dice: porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las ¿qué? Mujeres. Ya empezó el problema. Dice: y ellas tendrán en poca estima a sus ¿qué es lo que iba a decir la gente? El rey Asuero mandó a traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Versículo siguiente: y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Lo que Asuero quiere hacer, es decir, ¿qué vamos a hacer? Porque la reina no quiso venir, la reina no me quiere ver. Tenemos que hacer algo al respecto, porque si no hacemos algo, se nos viene el movimiento, el primer movimiento feminista. ¿Qué va a decir la gente? Si la esposa del rey no le obedece, que es el rey, ¿yo por qué te voy a obedecer? Eso es lo que le preocupaba en ese momento a Asuero. Es muy curioso que este evento se suscite aquí, porque es precisamente en este momento. Actualmente nos encontramos precisamente en algo muy parecido, donde las mujeres están luchando en el buscar una ecuanimidad con los hombres. Usted sabe, usted no está ajeno a las noticias, y más que acaba de pasar el 8 de marzo. Usted sabe todo lo que suscita alrededor de todo el movimiento feminista. Y obviamente hay un problema y un contexto, porque no hemos sabido de alguna manera ubicar cuáles son los roles del hombre y la mujer. Por supuesto que somos iguales, pero tenemos roles diferentes, por supuesto. Pero obviamente en este momento de la historia ellos tratan de evitar eso, porque dicen: se nos van a venir encima las mujeres, ya no van a querer hacerle caso a sus esposos. Entonces este es el edicto que el rey mandó. Dice Esther 1:22: pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo, escuchen qué es lo que decía: que todo hombre afirmase su autoridad en su casa, y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Qué interesante. Yo les pregunto una cosa: ¿es posible legislar la autoridad del hombre en su casa? Repito, ¿ustedes consideran que es posible legislar la autoridad del hombre en su casa? Es que la ley dice que tú tienes que hacer esto, y es como que por edicto del rey lo que está legislando aquí es que yo tengo que tener en autoridad en mi casa y te tienes que sujetar. ¿Se puede legislar de esa manera? Obviamente todos sabemos que no, que esa no es la manera en la que trabaja un matrimonio, que esa no es la manera en la que trabaja una casa. Entonces lo que está tratando de hacer aquí Asuero es tratarlo de resolver. Pues la mandan una ley, esta es la ley, y el que no siga la ley, pues le damos cuello. La que no se quiera sujetar, o copela o cuello. Entonces obviamente esta es una respuesta totalmente vana, porque no es así como funciona la autoridad del hombre dentro de su hogar. No es así como funciona el respeto, no es así como funciona el trabajo en equipo, en comunicación, esposo y esposa. Ahora vamos a capítulo 2 rápidamente. Dice aquí Esther 2:1: pasadas estas cosas. ¿Qué significa esto? Que entre el capítulo 1 y el capítulo 2 hay un intermedio de 3 a 4 años. ¿Y qué pasó en ese periodo de 3 a 4 años? ¿Quieren saber qué pasó? Asuero se decidió a ir a enfrentar a los griegos, y cuando enfrenta a los griegos se topa con que no puede. Entonces Asuero pierde frente a los griegos, y entonces se regresa todo derrotado, todo desanimado. Dice: las cosas no salieron, ni por mucho banquete que hice no sirvió de nada. Y entonces dice aquí que pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, pues sí, ya se sosegó, porque pues ya se dio cuenta que no pudo.
se acordó de Vasti, su esposa, y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ellos. Entonces dice, a ver, ya que regresé de la batalla, ya todo, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué vamos a hacer? Me acabo de acordar que tengo una reina y hay un asunto pendiente con ella. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces la propuesta de sus eunucos y consejeros es decir, rey, lo que necesitas es conseguirte otra mujer. Y se propone el primer concurso de belleza. Entonces le consiguen más de 400 mujeres, las mujeres más hermosas de su reino, para que vinieran y el rey las viera, tuviera intimidad con ellas y él determinara cuál le gustaba para reina. Entonces al rey dice, esa idea me encanta, me parece muy buena tu idea, muy atinado tu comentario, dijo el rey. Entonces esa es la propuesta de sus consejeros y entonces pues dicen, pues manos a la obra. Y entonces vamos a ver que en este capítulo 2 se integran otros personajes muy interesantes. Dice aquí Esther capítulo 2 versículo 5, dice, había en Susa es la capital, residencia real, un varón, ¿cómo? Un varón judío, cuyo nombre era Mardoqueo. Digan conmigo Mardoqueo. El nombre original de Mardoqueo en hebreo es Mordejai. Díganlo conmigo, Mordejai. Mordejai es Mardoqueo en español, como lo tradujeron. Dice aquí, hay un varón judío cuyo nombre es Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. ¿Quién sabe aquí un personaje del linaje de Benjamín? Un personaje bíblico del linaje de Benjamín. ¿Quién se acuerda de alguien? A ver, hay un personaje bien famoso. ¿Quién? Jeremías, ¿será? Hay uno bien famoso, y de hecho también es del mismo descendiente. Por ejemplo dice de Cis, del linaje de Benjamín. ¿Alguien sabe? Se los dejo de tarea. ¿Moy? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Quién? ¿Quién dijo? El rey Saúl. Muy bien. Es igual de Cis y del linaje de Benjamín. El primer rey de Israel es Saúl. Muy bien, muy bien. Estás en el círculo de estudio, por supuesto, ¿no? Ok, entonces este Mardoqueo es uno de sus descendientes. Y estamos aquí en la historia y aparece Mardoqueo. Él trabaja en el reino, él trabaja para el rey Asuero o el rey Jerjes. Mardoqueo tiene una función muy específica. Pero déjenme decirle que el nombre Mardoqueo o Mordejai es muy curioso, porque Mardoqueo o Mordejai significa pequeño hombre. Eso es lo que significa. Mardoqueo significa pequeño hombre. Pero déjenme decirles que aunque físicamente era un hombre pequeño, fue un hombre que mostró unos rasgos de carácter muy grandes. Insisto, colectivo 7, algo en lo que debemos de estar creciendo es en carácter. El carácter es fundamental en nuestra vida. Eso es fruto. Esto es algo en lo que este hombre Mardoqueo creció. No creció físicamente, así como esta es la historia de mi vida, pero creció de alguna manera en carácter. ¿Por qué digo que creció en carácter? Escuchen lo que hizo. Dice aquí Esther 2:7, y había criado a Hadasá, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era, ok, nos va a decir cómo era Hadasá. Dice que era hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. ¿Se dan cuenta la clase de persona de la cual estamos hablando? Mardoqueo se da cuenta que ella es huérfana y dicen, yo la tomo como mi hija. Aunque somos primos, pero la voy a tomar como si fuera mi hija. La adoptó, la educó y la formó, porque más adelante vamos a ver que Hadasá o Esther de alguna manera obedecía lo que le decía Mardoqueo. Ella fue de alguna manera dirigida y guiada por este hombre llamado Mardoqueo. Y entonces Mardoqueo de alguna manera, al enseñarle a Hadasá lo que él está preparando en ella, la está preparando para convertirse en la heroína de esta historia. Y es muy peculiar porque estamos hablando de una mujer que fue preparada ni siquiera por sus padres, fue una mujer huérfana. Ella pudiera haber dicho, no, es que no sabes la historia de mi vida. Yo no tuve un padre, yo no tuve una madre,
yo no fui a una escuela de paga, no, yo fui a la escuela de gobierno. No sabes mi historia. Yo tenía que formarme para recibir leche liconza. Pero jamás escuchas salir de su boca algo así. Con lo que tiene, con lo que le tocó, con lo que Dios le dio, con eso Esther hizo suficiente y hasta de sobra para salir adelante. Pero no salir adelante personalmente, salir adelante con el plan y el propósito de Dios. Que eso es lo que a veces nos confunde un poquito a nosotros. Nosotros hablamos de salir adelante, pero queremos salir adelante de nosotros personalmente, y ni siquiera le preguntamos a Dios: ¿este es tu propósito? ¿Este es tu plan? No se trata de mi plan o de mi propósito, se trata del plan de Dios, del propósito de Dios. Y eso es lo que me impresiona de esta mujer, que ella descubrió, no lo sabía, lo descubrió, cuál era el propósito dentro de todo esto. ¿Por qué Dios le permitió vivir algo así? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Por qué Dios me permitió vivir esto? ¿Para qué Dios me permitió experimentar esto en mi vida? Quizá hay algo que te marcó específicamente, lo mismo que le pasó a Esther, algo marcó su vida, y vaya que sí. Y en un momento más estamos a punto de ver algo que va a transformar totalmente su vida. Pero veamos el significado de Hadasá. Hadasá significa mirto. Tal vez no es algo que conozcamos o ubiquemos, pero dentro de la flora del pueblo de Israel y de las especies dentro del pueblo de Israel, el mirto tiene una peculiaridad, que huele mucho y huele muy rico, es muy agradable, pero quien lo llega a probar es demasiado amargo. Son de esas plantitas engañosas que tú dices: ay, huele rico, huele riquísimo, y se te antoja probarla, y cuando la pruebas dices: ay, sabe demasiado amargo. Bueno, es que esa era parte del propósito de Dios para Hadasá, que para el pueblo de Israel Hadasá se convirtiera en un mirto, algo agradable, y que para sus enemigos Hadasá se convirtiera en algo totalmente desagradable. Ahora, ¿por qué le cambian el nombre de Hadasá a Esther? Saben que cuando Hadasá entra al concurso de belleza que la mete su primo y su papá postizo, Mardoqueo, tienen que cambiar el nombre, porque el nombre a todas luces daba la idea de que ella era judía. Entonces, parte de la estrategia de un hombre tan inteligente como Mardoqueo es decir: en este momento no nos conviene decir que somos judíos, entonces vamos a ponerte un nombre persa. Y le ponen un nombre persa que es Esther. Esther significa, escuchen, estrella, oculto o escondido. Eso es lo que significa Esther: estrella, oculto o escondido. Y es muy significativo, porque en persa significa estrella, pero en hebreo significa escondido u oculto. Y es precisamente lo que decía yo al inicio de esta lectura, que precisamente para todos nosotros el nombre de Dios está escondido en el libro de Esther. Si tú agarras y lees el libro de Esther en una lectura rápida, tú dices: oh, no, pues es una historia, es como un culebrón venezolano, no sé, estoy leyendo una novela, no sé. ¿Me explico? ¿Alguien conoce ese concepto culebrón? ¿No? Es muy latina esa palabra, latina esa palabra. Pero no, lo que pasa es que tú tienes que leer entre líneas que Dios a propósito está oculto o escondido en ese libro. Hay una razón, y eso es lo que vamos a ver. Créanme que esta primera entrega de esta serie pues tiene que ver con que yo tenga que poner todo el fundamento. Yo sé que hay mucha historia, hay mucho contexto, pero es necesario para que después ya pueda yo predicar. Si no, no voy a poder predicar, ¿ok? De acuerdo, así que aguántenme un poquito más. De acuerdo, entonces quedamos que Hadasá significa mirto, pero Esther en persa es estrella, en hebreo es oculto o escondido. Pero vamos a ver ahora esta posición donde a Esther le toca el turno de pasar delante del rey. Entonces su primo Mardoqueo le dice: ¿sabes qué? Te acabo de conseguir trabajo, hija. Y ella dice: ¿así de qué? Si nada más tienes que pasar y posar delante del rey, y que el rey te conozca y que el rey te vea. Entonces quizá a lo mejor ella no estaba muy enterada, quizá sí estaba enterada que era un concurso de belleza, porque eso es lo que era en realidad, y la ganadora se iba a quedar como reina. Y dice el versículo 9: y la doncella
agradó a sus ojos. Yo me imagino los ojitos del rey que le bailaban. Y dijo, wow, 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 wow. Y dice aquí, y halló gracia delante de él. Es diferente. Primero, en sus ojos le agradó, físicamente le agradó. Y el segundo contexto dice que halló gracia. Este es muy diferente. Quiere decir que vio más allá de su físico y dijo, esta no es una mujer cualquiera. No solo está bonita por fuera, no solo físicamente está muy bien, tiene un gran cuerpo, pero él vio más allá. Él dijo, tiene algo especial. Dice, halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos. Y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esto es muy interesante, porque el mismo sabio Salomón nos enseña que las personas que llegan a estar delante del rey es porque han sido personas las cuales son de alguna manera inteligentes, sabias. Dice Proverbios 22-29, esa no está en la presentación. Dice, ¿has visto un hombre que es solícito o diestro en su trabajo? Delante de los reyes estará. Y esto es muy importante, porque no se trata de que yo pida un aumento, no se trata de que yo pida un ascenso, no se trata de que yo quiera una vida mejor. El sabio Salomón me dice, si tú eres solícito en tu trabajo, el que tienes ahorita, si tú eres diestro con lo que estás haciendo, eres un buenazo en lo que estás haciendo, te digo una cosa, pronto estarás delante de reyes. Y eso es lo que le pasó a esta mujer. La vida le cambió. De ser una huérfana, de no tener aspiraciones en su vida, un buen día está parada delante del rey, y el rey le dice, no, tú eres la escogida, denle 7 doncellas y llévenlo a lo mejor del reino. ¿Te imaginas cómo le cambió la vida? Le cambió totalmente la vida a esta mujer. Dice Esther 2:10, Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela. Escuchen, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Híjoles, que esto está muy interesante. ¿Saben por qué? Porque vemos en contra, se me fue la palabra. Vemos en oposición a un hombre como Daniel y sus amigos. A todas luces ellos dicen, nosotros somos judíos, nosotros servimos al Dios Altísimo, nosotros no nos vamos a arrodillar, nosotros no vamos a hacer esto y esto y esto y esto. Ellos lo dejan bien establecido. Pero en este caso, Mardoqueo le aconseja a su prima, hija, le dice, no digas que eres judía, ni digas que yo soy tu papá. No digas nada, no le muevas nada. Y alguien puede decir, ahí están mintiendo. Ya ve, pastor, no está mal mentir. Esto es parte de una estrategia. Esto es parte de un plan. Y es que esto es lo que a mí me asombra, porque un hombre tan pequeño como Mardoqueo, que quizá para muchos era insignificante, era el chaparrito, alguien que a lo mejor no lo podían considerar, él tenía una inteligencia superior. Él de alguna manera estaba previendo un plan, y el plan estratégico consistía en que Esther estuviera en el reino. ¿Saben que Yeshua de alguna manera, cuando nos manda a testificar, cuando manda a sus apóstoles a compartir, Él nos dice algo, que seamos astutos, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan de eso? Como serpientes. Yeshua dice, porque están en medio de lobos rapaces. Lo que Yeshua está tratando de decir a sus apóstoles es que tengan cuidado cómo comparten su testimonio, a quién le van a dar su testimonio. No a todos les conviene decirles su testimonio, no a todos les conviene que ustedes se puedan abrir y compartir su testimonio. No toda la gente, recuerden, están entre lobos rapaces. Dice, sean astutos como serpientes. Y algunos dicen, ay, Dios mío, Dios quiere que sea como una... No, que seas astuto como una serpiente. Dice, sagaz como una paloma. Y que tu escudo sea un corazón. No, ese es el chapulín, ¿no? No, seas de alguna manera lo que está tratando de decir. Es que no conviene que tú des tu testimonio. Lo que decíamos la otra vez, no podemos andar por el mundo compartiéndole a medio mundo sin ton y son. Lo que tienes que hacer es orar y que Dios te diga, tienes que compartirle a ella.
y estás atento, Dios, vas con la persona a la que Dios te dijo, de esa manera es más efectivo, es más eficiente. Que tú vas con una persona a la cual tú le estás compartiendo y te está menospreciando y te está dando largas, y a lo mejor lo único que está haciendo es despreciando la palabra de Dios y pisoteando algo hermoso, lo cual no tiene ningún sentido. Entonces hay que pensar de qué manera podemos ser más efectivos. Y Mardoqueo dijo, de esta manera Esther va a ser más efectiva. Se trata de efectividad. Se trata de que seamos efectivos. Dice Esther 2:12, continuamos, dice: y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. ¿Cuánto tiempo se preparó Esther para presentarse nuevamente delante del rey? 1 año, 12 meses. ¿Qué hizo en todos esos 6 meses? Dice aquí que 6 meses con óleo de mirra. El aroma era muy importante. Yo creo que ahí hay un juego de palabras entre hadassah, que es un mirto, un aroma que se expande. Lo que se buscaba es que las mujeres olieran lo más exquisito posible. Imagínate, 6 meses estarte bañando con óleo de mirra, y después dice otros 6 meses con perfumes aromáticos. Vaya que eran exquisitos, ¿no? 1 año de preparación para presentarse delante del rey. ¿Sabían ustedes que si tú no eras escogida por el rey, qué pasaba contigo? Lo que el rey hacía era que te mandaba a su harén. Ya nunca más te pudiste casar, ya nunca más pudiste tener tu propia vida. Eras posesión del rey, eras parte de su harén, pero ya no pudiste hacer tu vida personal. Se truncó. Entonces ese era el riesgo de presentarte delante del rey, que Dios le dijera: no, me gustas, mándenla para allá, eres posesión mía, y renuncias a todo, no te voy a hacer caso, te voy a tener por allá arrumbada, pero eres posesión mía. ¿Te imaginas eso? Entonces aquí había mucho en riesgo, porque la reina se presenta con una humildad, lo cual es una cualidad que no debemos de olvidar. La humildad con la que la reina se presenta. La reina en ningún momento hace algo de orgullo o de vanidad, sino que la reina, que en ese momento todavía no es reina, es simplemente la prima de Mardoqueo. Mardoqueo le dice unas instrucciones, los que están cerca de ella le dicen: solamente haz esto y esto, y eso es lo que ella hizo. Todo lo que le dijeron que ella hiciera, eso es lo que ella hizo. Es una mujer que aprende a escuchar instrucciones. ¿Quieren que les diga cuál es un problema en esta generación? No saben escuchar instrucciones. Hay una generación de creyentes que no están escuchando las instrucciones, porque Esther, en su humildad, sabe escuchar el consejo de su primo, sabe escuchar el consejo de los que la están preparando, y le dicen: cuando te pares delante del rey, solo puedes hacer esto, solo puedes decir esto. Y eso es lo que ella hace, y logra tener efectividad de manera que es aceptada por el rey. Dice el versículo 17: y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. ¿Te das cuenta? La huérfana, la marginal. Vi muchas novelas esta semana, yo creo, no sé qué me pasó. Es ella, la huérfana, la que a lo mejor dice: a mí me tocó esto, no va a haber más para mí. De repente es la mujer del rey, la que más ama de todas las mujeres. Cuando piensas que tu vida va a ser insignificante y piensas que no hay más para ti, Dios dice: yo no te creé para eso. Tú piensas que te creé para que seas solamente uno más dentro de este mundo. Yo tengo algo especial para ti. Yo no sé si ella lo podía percibir, pero ella sabía que había sido escogida para algo grande. La vida le dio un giro tremendo. Entonces dice que el rey la ama más que todas las mujeres, y dice: y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti.
Déjenme decirles que no era cualquier mujer. Sí era una mujer bella, era una mujer hermosa físicamente, pero era una mujer con grandes cualidades de carácter. Por eso dice que el rey la amó y que vio benevolencia, o sea, le mostró benevolencia, fue bueno con ella, lo conquistó, lo volvió loco. Y dice el versículo 18, hizo luego el rey, por supuesto, ¿qué fue lo que hizo? Un gran, ¿qué? Pues lo único que sabe hacer el rey, ¿no? Dice el rey, pues para celebrar vamos a hacer un banquete. Por supuesto, dice, a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Ester. Y dice aquí, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. ¡Wow! Luego se empezó a ver el efecto Ester. Apenas llega al reino y luego se empieza a ver el efecto Ester en la vida del rey Mardoqueo, que el rey Asuero. ¿Qué es lo que hace? Vamos a hacer un banquete y vamos a disminuir tributos. Es más, mándales regalos a esa colonia, mándales unas despensas, unas tortas, mándales algo. Estoy de buenas, estoy muy bondadoso, vamos a ayudar a la gente. No sé, algo le pasó al rey Asuero, que tener al lado una mujer así inmediatamente empezó a cambiar. Eso se llama influencia. Y eso es algo que nosotros como creyentes estamos llamados y destinados a hacer. Como hijos de Dios, nosotros tenemos que ser, ¿recuerdan esta palabra? Sal, luz. ¿Saben qué es eso? Influencia. No sé dónde estás. No sé dónde estás, como lo decíamos la semana pasada. Hay algunos de nosotros que nos toca estar en un contexto familiar muy conflictivo, o en un contexto laboral muy conflictivo. Y tú dices, ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Te quiero decir que Dios te puso ahí con un propósito, que tú seas influencia. Que no seas parte del problema, sino que seas la solución. Ester 2:21 dice lo siguiente: en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Mucho ojo aquí. Hay dos eunucos que están enojados con el rey, no sé qué pasaría, y ellos están platicando y dicen, ¿sabes qué? Vamos a ponerle una trampa al rey Asuero, ya estoy hasta aquí, ya no lo aguanto más, no soporto más, vamos a asesinar al rey. Pero ellos están hablando y no se dan cuenta que alguien los está escuchando. ¿Quién los estaba escuchando? Mardoqueo. Y dice que Mardoqueo estaba sentado a la puerta. Y con esto no quiere decir que Mardoqueo era un holgazán que aplanaba banquetas. No. Cuando dice que estaba a la puerta del rey, era una persona que constantemente estaba sirviendo al rey y estaba pendiente de lo que el rey necesitara, y siempre estaba a la puerta. Necesitamos esto, pum, salía volado. Mardoqueo era una persona diligente, una persona movidita. Ese es Mardoqueo. Y en una de esas está de mandadero y escucha que estos dos están hablando y dicen, ey, están hablando de matar al rey. Él se da cuenta, entonces inmediatamente va Mardoqueo y le cuenta a su prima, oye prima, te quieren hacer viuda, se quieren echar a tu esposito. Entonces lo que hace Ester, va y le cuenta al rey, ¿sabes qué? Te quieren matar, tal y tal persona están haciendo un plan para asesinarte. Y esto es muy importante, porque nada pasa por casualidad. De hecho, eso te quiero decir. En nuestra vida nada pasa por casualidad. Si tú crees en casualidades, es que no crees en Dios. Creer en casualidades es no creer en Dios. Yo creo que todo tiene una razón, todo pasa por un propósito. ¿Por qué razón Mardoqueo escuchó a estos hombres? Nada más porque sí. Hay una razón. Hay una razón. De hecho, esto que él hizo, dice la Biblia, que esto que él hizo lo escribieron en las crónicas del rey. ¿Qué escribieron? En los registros del rey escribieron, y Mardoqueo le dijo a la reina Ester, y la reina Ester le dijo a su esposo, y su esposo mandó a colgar a los dos eunucos. Que queda escrito, queda registrado. Y cualquiera hubiera dicho, bueno, pues ya se quedó ahí. Pero más adelante, ese es un dato que después va a dar vuelta. Cuando tú piensas que tú dices, pues ya pasó, ya se olvidó, ya no tiene nada. No, Dios dice, todo pasa con un propósito. Dice aquí Salmo 75, versículos 6 y 7. Pónganse de pie, por favor. Estamos terminando, muchas gracias. Salmo 75, 6 y 7.
Si usted ya lo está viendo en la pantalla, léalo en su mente, léalo en su mente lo que está en la pantalla. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece.